Cordial saludo, mi nombre es Alejandro Triana y pertenezco a la Universidad Francisco de Paula Santander. Soy estudiante de Química Industrial y el día de hoy vamos a realizar dos ejercicios de Química Orgánica. Vamos a realizar dos ejercicios en el que vamos a tener en cuenta síntesis de epoxios con peroxiácidos y ciclación de aluhidrinas promovidas por una base. El primer ejercicio sería el capítulo 14 de éteres, epoxios y sulfuros. Sería el ejercicio 14-48 de la WEI, volumen 2, edición séptima. Un estudiante recién graduado estaba estudiando las propiedades insecticidas de una serie de epoxios policíclicos. Epoxió el alqueno A usando dos métodos diferentes. Primero usó MCPBA o ácido metacloroperbenzoico, el cual dio un rendimiento excelente de un epoxio que etiquetó como B. Después trató el alqueno A con agua de bromo para formar una bromohidrina, seguido por 2,6 dimetilpiridina, para formar un epoxio con un rendimiento bueno. Para su sorpresa, el segundo método produjo un epoxio C, con propiedades físicas y químicas distintas a las del primero. En particular, C reacciona con nucleófilos fuertes mucho más rápido que B. Proponga estructuras para B y C y proponga mecanismos para mostrar por qué se forman productos diferentes. Explique por qué C reacciona mucho más rápido con nucleófilos fuertes. Bueno, para el primer ejercicio vamos a tratar el alqueno A con MCPBA o ácido metacloroperbenzoico y diclorometano para formar el epoxio B. Entonces, hay que tener en cuenta que la estructura, como la pueden ver ahí, del ácido metacloroperbenzoico tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, el oxígeno que está en color rojo es un oxígeno electrófilo o electrofílico, y el hidrógeno va a formar una especie de enlace con el oxígeno en el oxígeno que está con doble enlace al carbono. Cuando en esta conformación el ácido metacloroperbenzoico se acerque al alqueno, el alqueno atacará como nucleófilo al oxígeno electrófilo o electrofílico. En ese punto, el par de electrones entre el enlace oxígeno-hidrógeno irá a uno de los carbonos del alqueno para formar el epoxio. Luego de esto, el par de electrones del enlace oxígeno-oxígeno irá a formar un enlace pi entre el enlace carbono-oxígeno simple. En ese momento, un par de electrones del enlace doble entre el carbono y el oxígeno formará el enlace entre hidrógeno y oxígeno. Como pueden observar, el epoxio quedó en el plano inferior. Esto se debe a que cuando se usa peroxiácidos, el epoxio que se forma en el plano menos impedido. Entonces, como pueden ver ahí, se favorece el epoxio formado en el plano inferior. En el plano superior se pueden formar, pero se formarían en cantidades inferiores. Ahora, para el epoxio C, vamos a formar primero una bromohidrina con bromo en agua y luego vamos a usar una base. En este caso sería la 2,6 dimetilpiridina. En esta reacción, la 2,6 dimetilpiridina actuaría como una base y no como un nucleófilo. Entonces aquí podemos observar que el nucleófilo, o sea, el doble enlace, atacaría a un bromo y rompería el enlace bromo-bromo, saliendo un bromo como bromuro. En este momento, en este paso, se forma lo que sería el ion bromonio. Y cuando tenemos el ion bromonio, el agua atacaría a uno de los carbonos por el plano contrario a donde está el ion bromonio. Cuando ocurre esto, lo que tenemos es que el agua protonada queda en el plano superior y el bromo queda en el plano inferior. Luego, en el paso siguiente, el agua protonada pierde un hidrógeno y queda como OH. Y ahí ya tendríamos formada la aluhidrina. En este caso, cuando ya tenemos la aluhidrina,
empieza a actuar la 2,6-dimetilpiridina como una base. Lo que haría la 2,6-dimetilpiridina sería retirar el hidrógeno que está enlazado al oxígeno para formar lo que sería un oxígeno con una carga negativa. Este oxígeno con una carga negativa realizaría una reacción de tipo SN2. Entonces atacaría al carbono donde está el bromo, provocando que el bromo salga como grupo saliente. Y se formaría el epoxio, pero el epoxio quedaría formado en el plano superior. Entonces aquí podemos observar el epoxio B que se formó en el plano inferior y el epoxio C que se formó en el plano superior. Ahora, para la pregunta final del ejercicio, que me dice ¿por qué el epoxio C reacciona más rápido con nucleófilos fuertes que el epoxio B? Esto se debe a que los nucleófilos fuertes, por ejemplo, el reactivo de Grignard en este caso, ataca al epoxio, ataca uno de los carbonos que forma el epoxio, pero lo ataca por el lado contrario del plano en donde se está formando el epoxio. Entonces, si tuviéramos el reactivo de Grignard que atacara al epoxio B, lo tendría que atacar por el plano contrario en donde está formado el epoxio. Entonces podemos observar que el epoxio está formado en el plano inferior. Entonces el reactivo de Grignard tendría que atacar por el plano superior. Cuando venga a atacar por el plano superior estaría impedido por los grupos voluminosos o por los dos metiles que están enlazados al biciclo puenteado. En el epoxio C, el reactivo de Grignard atacaría por el plano inferior que no está impedido. Entonces facilitaría la reacción. Para el segundo ejercicio vamos a realizar formar un alqueno por eliminación de Hofmann. Recuerden que por medio de la eliminación de Hofmann se obtiene un alqueno, se obtiene una mezcla de productos de alquenos, el alqueno menos sustituido y el alqueno más sustituido. Hofmann favorece la formación del alqueno menos sustituido. ¿Ok? Entonces, para el primer paso trataríamos la amina con yodometano para formar lo que sería la sal de amonio y su contraion sería el yoduro. Para el segundo paso utilizaríamos lo que sería el óxido de plata y el óxido de plata intercambiaría el ion yoduro por el ion hidroxio para formar la sal de hidroxio. La sal de hidroxio en calor me formaría el alqueno. Entonces, el ion hidroxio atacaría uno de los hidrógenos que está enlazado al carbono adyacente al carbono que está enlazado directamente al nitrógeno. Como pueden observar ahí, hay 4 carbonos enlazados directamente al nitrógeno, pero el metil pues no tiene ningún otro carbono adyacente, entonces ese no lo vamos a tener en cuenta, solo nos vamos a fijar en los otros 3 carbonos. Y como pueden observar, hay 4 posibilidades de carbonos adyacentes a los que puede atacar el hidroxio. En este caso, atacaría al carbono de la derecha, al carbono adyacente, al carbono enlazado directamente al nitrógeno de la derecha. Entonces, el ion hidroxio se lleva un hidrógeno y el par de electrones del hidrógeno viene y forma el doble enlace entre el carbono adyacente y el carbono directamente enlazado al nitrógeno. Entonces, el enlace entre el carbono y el nitrógeno se rompe y el nitrógeno se roba esos 2 electrones o se los lleva. Y me formaría lo que sería el producto Hofmann, como pueden observar ahí, o el alqueno menos sustituido. En este caso sería el alqueno mono sustituido. ¿Qué pasa si el ion hidroxio hubiera atacado al carbono que estaba al lado izquierdo? Pues hubiera ocurrido que tendríamos el mismo producto, no hubiera cambiado en nada. Tendríamos el mismo producto como lo pueden observar ahí. Para el segundo producto, en este caso, ya el ion hidroxio atacaría al hidrógeno, pero del carbono adyacente superior, como pueden observar ahí. Entonces, de la misma forma como en el paso anterior, el ion hidroxio se robaría el hidrógeno, ese par de electrones del enlace carbono-hidrógeno iría y formaría un doble enlace entre el carbono entre el carbono adyacente y el carbono directamente enlazado al nitrógeno. Y entonces el enlace entre el nitrógeno y el carbono se rompería y el nitrógeno se llevaría ese par de electrones. Entonces ahí podemos observar el producto que se forma si ese enlace se rompe.
Tendríamos el producto 6F que se produciría en una cantidad del 5%. ¿Y por qué es el producto 6F? Porque es el más sustituido, es disustituido, mientras que el que obtuvimos anteriormente era monosustituido. Entonces aquí podemos observar que tenemos el producto 1 y el producto 2, sería una mezcla de productos en este ejercicio, pero en mayor proporción obtendríamos el alqueno menos sustituido, que sería el que pueden observar ahí, sería el producto 1.